Buenos días. Voy a hablar en castellano argentino. Un poco le decía a la compañera antes de empezar que nosotros no tenemos la misma tradición política de trabajo en los barrios y en los municipios, pero que como me habían preguntado o me habían pedido que hablara de experiencia del Frente de Izquierda en Argentina, relaciono esto con el título de poder hablar de nuestra experiencia estos años de parlamentarismo revolucionario, es decir, de la relación entre las instituciones y la organización en las calles, las luchas y la lucha de clases desde el punto de vista de nuestra experiencia reciente. Yo soy dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas. Durante 6 fui asesora del Frente de Izquierda, del bloque del Frente de Izquierda en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El Frente de Izquierda es una coalición integrada por 3 organizaciones de la izquierda trotskista en Argentina, además del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, cuya organización hermana en Cataluña es la Corriente de Trabajadores, la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras, que en estas elecciones participó llamando a votar a la CUP. También integran el Frente de Izquierda el Partido Obrero, PO e Izquierda Socialista, cuya organización hermana en Cataluña es Lluita Internacionalista, que forma parte también de, si no me equivoco, per la ruptura de la CUP. En las recientes elecciones de 2019, frente a una fuerte polarización entre las dos fuerzas mayoritarias, el gobierno saliente de Macri y el entrante de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que reunieron el 88% de los votos entre las dos primeras fuerzas, el Frente de Izquierda logró mantener un polo de independencia de clase que retuvo casi 800.000 votos, lo que representa el 3% del padrón electoral. Esto permitió mantener 2 bancas en el Congreso Nacional, de Nicolás del Caño del PTS y Romina del Pla del Partido Obrero, y incorporar una nueva banca a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para una compañera del PTS que se sumó a las 2 bancas ya existentes de otra compañera del PTS y un compañero del PO. El Frente de Izquierda también tiene representación parlamentaria en otras cámaras provinciales y en municipios, o sea, en ayuntamientos. Esto es una gran conquista en un país donde la ideología dominante, como ustedes saben, en la clase trabajadora es la colaboración de clases. Es una ideología impuesta por el peronismo desde la década del 30 en adelante. Pero esa adhesión al Frente de Izquierda, que se expresa en los votos, creemos que no equivale a compartir totalmente los aspectos socialistas de nuestro programa. Esto se debe a los límites de la propia experiencia de la clase trabajadora, que los revolucionarios no podemos evitar ni transformar porque sí, digamos. Lo que sí debemos hacer es explicar pacientemente la necesidad de levantar banderas abiertamente revolucionarias en las campañas electorales y desde las bancas, así como ella presenta siempre sin empacho, y acá en el Estado español algo visible, sus propias banderas duramente revolucionarias, y hacerlo desde una posición de toda independencia de partidos burgueses. Es decir, dar y explicar el verdadero clasismo culmina en la lucha por un gobierno de trabajadores en ruptura con el capital y basado en órganos de autoorganización de las masas. Lo contrario, exactamente lo contrario de lo que hacen los sindicalistas o los ultraizquierdistas, que no toman partido en la política y luego votan al mal menor entre los partidos de los explotadores o se abstienen de la lucha política contra ellos. Además de un programa común anticapitalista vertebrado alrededor de la independencia de clase respecto de las distintas variantes políticas de la burguesía nacional, el Frente, tanto de la derecha como también de los sectores que se presentan como progresistas o nacionalismos populistas, el Frente de Izquierda aportó un método democrático opuesto por el vértice a los de las demás coaliciones partidarias. Nuestras bancas son rotativas entre las 3 fuerzas que integramos el Frente. Y en el caso de nuestro partido, todos los cargos cobran el salario medio de una docente con antigüedad, lo que actualmente equivale a 450 euros. Para que tengan una idea de las proporciones, el salario mínimo en Argentina es de 300 euros y la canasta básica de una familia tipo
integrada por 2 adultos y 2 menores, es de 590 euros. El resto de la dieta, que promedia los 3.000 euros, se aporta fundamentalmente a fondos de lucha, cajas de resistencia, como también a organizaciones de base de trabajadoras y trabajadores, del movimiento de mujeres, del movimiento antirrepresivo y otros sectores y organizaciones sociales. Entonces, a contramano un poco del espíritu de época que cuestiona el sujeto social, clase trabajadora, y al sujeto político, partido, sobre el cual el marxismo clásico fundamentó su estrategia de revolución social, el Frente de Izquierda muestra modestamente en Argentina que es posible poner las posiciones parlamentarias al servicio de desarrollar la lucha de clases, lo contrario de coaliciones como Syriza o Unidas Podemos u otras experiencias similares que optaron por ocupar espacios dentro del régimen democrático burgués, primero subordinando su acción y finalmente limitándola exclusivamente al parlamentarismo para terminar participando de la gestión en los distintos niveles del Poder Ejecutivo de estados capitalistas imperialistas. Considerar que se pueden introducir elementos democratizadores en la maquinaria estatal capitalista solo puede fortalecer los mecanismos de dominación de clase y debilitar, mediante el reforzamiento de las ilusiones democráticas, la lucha de masas contra la dominación capitalista. Lamentablemente, otras organizaciones menores de la izquierda se subordinaron a esta estrategia y este programa de estas coaliciones reformistas o llamaron a confiar en ellas. En las grandes ciudades como Buenos Aires, pero también podemos decir Madrid o Barcelona, la democratización desde dentro de la gestión municipal también tiene algún aspecto de ilusión, porque son grandes metrópolis que concentran la mayor parte de la riqueza social del país. Recién lo decía la compañera en la presentación, ¿no? Son grandes metrópolis donde el trabajo barrial o municipal adquiere otras características, no solamente porque concentran la mayor riqueza social, sino que también allí se concentra el poder político de las clases dominantes y el poder económico y financiero de los grandes capitales. Esto no significa que no participemos de las elecciones y las instituciones parlamentarias de los regímenes democráticos, pero sin olvidar que para nosotros, para la izquierda, el centro de gravedad de la vida política está fuera del Parlamento. Por eso, como parte del Frente de Izquierda, siempre intentamos que las tribunas parlamentarias, cualquiera sea de ellas, ¿no?, desde el nivel municipal, o sea, de los ayuntamientos provinciales o nacional, sean usadas para la agitación revolucionaria, para denunciar las maniobras del adversario y para movilizar alrededor de determinadas ideas a las masas que aún conservan grandes ilusiones democráticas en el Parlamento. Así lo hicimos en cada una de las huelgas generales convocadas por las centrales sindicales, en la lucha que hubo de masas en Argentina contra la reforma de la ley de pensiones, en las luchas de distintos sectores del movimiento obrero contra despidos y cierres de empresas, como también por mejores condiciones de trabajo o aumentos de salario, en la lucha por el derecho al aborto, que en el 2018 adquirió dimensiones de masas en la Argentina, en las luchas antirrepresivas por el asesinato de jóvenes, como el caso de Santiago Maldonado y otros, o contra el extractivismo minero. El Frente de Izquierda aprovechó cada una de estas ocasiones para presentar sus proyectos de ley o utilizar sus minutos de intervención denunciando los obstáculos puestos por el Estado capitalista contra toda reforma verdaderamente radical, desarrollando la agitación y la propaganda anticapitalista contra el poder burgués, presentando un servicio, siempre que se pudo, también al sector más pobre de la población. Fue así que presentamos distintos proyectos frente a la crisis económica, de prohibición de despidos, aumento de salarios, bonos de emergencia, expropiación de empresas quebradas por las patronales y puestas en funcionamiento bajo control obrero, como es el caso de Sanón, que ya lleva 19 años de producción bajo el control de los trabajadores, o el caso de una empresa multinacional gráfica que se llama Donnelley, que los obreros rebautizaron Madigraf, que permanece bajo control de los trabajadores y por los que presentamos proyectos de expropiación para que sean nacionalizadas y que los costos corran a cargo del Estado y el control de la producción a cargo de los trabajadores. Contra los aumentos de tarifas del transporte por jornadas laborales de 6 horas en la enfermería en la ciudad de Buenos Aires, como también acompañamos proyectos surgidos de los propios movimientos sociales que traen sus proyectos a la legislatura
para que los transformemos en proyectos de ley, como por ejemplo el de la legalización del aborto, el de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios, por el derecho al voto de los inmigrantes, por el boleto estudiantil gratuito, por el cupo laboral para las personas trans y otros. También presentamos proyectos contra la casta política, para que todo funcionario cobre lo mismo que una docente, una ley por la apertura de los archivos de la dictadura, contra el reforzamiento de la criminalización y represión de la protesta, por la emergencia nacional en violencia de género o contra el aumento del boleto del metro. Nuestras listas electorales además llevan candidatas y candidatos de la clase trabajadora, de la juventud estudiantil y precarizada, del movimiento de mujeres y del movimiento antirrepresivo, es decir que las listas no están armadas con políticos profesionales, como suelen ser los políticos de los partidos representantes del capital, sino que entre los parlamentarios del PTS en el Frente de Izquierda hay maestras, obreros industriales, trabajadores de la recolección de basura, trabajadores precarios e informales, conductores del metro y otros. Y así como el parlamentarismo revolucionario sostiene que el diputado comunista está obligado a colocarse a la cabeza de las masas proletarias en primera fila, contamos orgullosamente con que nuestros diputados y diputadas más de una vez han sido reprimidos con balas de goma, gas pimienta y golpes por parte de la policía. Pero la actividad parlamentaria creemos que además incluye el trabajo de propaganda realizado por los propios compañeros y compañeras que ocupan estos lugares en distintas representaciones municipales, provinciales y nacionales. Es decir, establecer, brindar propaganda en distintos sectores que lo soliciten, sin imitar, como dicen las tesis de la Internacional Comunista, a los diputados que se esfuerzan por mantener con sus electores relaciones de negocios, cosa que es común en Argentina, donde las relaciones de los partidos patronales, digamos, con las masas son relaciones clientelares, lo que nosotros llamamos relaciones clientelares. Así que, en este sentido, aprovechando las nuevas tecnologías y los medios que tenemos a disposición en la actualidad, pusimos en pie La Izquierda Diario, un medio digital que tiene 3 millones de visitas mensuales, y fue el primero de una ambiciosa red de diarios digitales que publicamos hoy en 11 países y en 8 idiomas, incluyendo Izquierda Diario del Estado español y Esquerra Diari aquí en Cataluña. No tengo mucho más tiempo. A esto también se suma una tarea de hace varios años de poner en pie una editorial marxista. En Argentina es una tarea bastante pionera, no es lo mismo que los países europeos, donde hay más tradiciones marxistas y de editoriales de izquierda. Para abreviar, creemos que estas tareas que mencionaba, como también la de formar corrientes militantes en los centros de estudiantes, en los lugares de trabajo, en los sindicatos, en todas las organizaciones de base, en el movimiento feminista y en el movimiento estudiantil, son tareas preparatorias que consisten en formular la teoría revolucionaria para actuar como guía para la acción, que consiste en definir el programa, la estrategia y las tácticas, y conquistar también una acumulación de dirigentes y cuadros en estos tiempos en los que todavía hay tiempo. Es decir, estos cuadros creemos que no son individuos sueltos, sino que son formados al calor de las luchas también de los sectores a los que pertenecen y convirtiéndose en dirigentes de los sectores a los que pertenecen y están enraizados orgánicamente. Creemos que esta construcción de una organización revolucionaria es contra la corriente, es decir, no es a favor de la situación, es contra la corriente. Pero al mismo tiempo creemos que es una tarea preparatoria ineludible, porque cuando los acontecimientos se agudizan, esta construcción de una organización revolucionaria no se puede improvisar de la noche a la mañana, y eso significa correr el riesgo de volver a repetir desvíos o derrotas.
Solo bajo esta perspectiva creemos que la actividad parlamentaria subordinada, vuelvo a repetirlo, a la acción extraparlamentaria puede cumplir un rol destacado en la agitación y propaganda del programa socialista con la perspectiva de un gobierno obrero y popular en ruptura con el estado de los capitalistas. Muchas gracias. Moltes gràcies, Andrea.